Muy bien, jóvenes, en este caso vamos a ver lo que es el circuito eléctrico. Recordemos que ya vimos anteriormente las leyes de Ohm, entonces vamos a basar un poco en eso para ver lo que son circuitos eléctricos. Primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es el sistema por el cual pasa una corriente en una trayectoria cerrada. Estábamos viendo estos ejemplos con la ley de Ohm, en el que tenemos una fuente de voltaje o de tensión, y esta fuente lo que provoca cuando se cierra un circuito es que mueve los electrones, los empuja. ¿Para qué? Para que pasen a través del circuito, y eso provoca una corriente eléctrica. ¿Vale? Nosotros sabemos que el elemento que conocemos ahorita principalmente es la resistencia, que en realidad es una propiedad característica del material, ¿sale? Por ejemplo, los metales son muy mejores conductores que por ejemplo el cartón o el plástico. Entonces, un circuito eléctrico es un sistema cerrado en el que pasa una corriente eléctrica. Por ejemplo, si imaginemos que esta es la tensión de su casa, un contacto, y nosotros aquí tenemos un apagador. Cuando este apagador está abierto, no hay un paso de corriente. ¿Por qué? Porque no hay por donde pasen los electrones, y por lo tanto esta corriente es cero, y se dice que es un circuito abierto. Cuando tú lo cierras, se cierra el circuito y la corriente está pasando del polo positivo a negativo, aunque en realidad es al revés, pero la corriente pasa del polo positivo a negativo, lo que provoca en este caso un calentamiento en la resistencia, que vamos a ver más adelante como efecto Joule. Muy bien, ahora dentro de los circuitos eléctricos tenemos tres diferentes segmentos. El primero es el circuito serie. ¿Qué nos dice este circuito? En este circuito, como su nombre lo indica, la carga o las resistencias se encuentran una después de la otra, formando una serie. Entonces, nosotros en este caso tenemos una fuente de voltaje. Tenemos aquí en este caso la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. Y como se puede dar cuenta, el circuito está cerrado, por lo que esto va a provocar que haya una corriente a través del circuito. ¿Nada más puede haber tres resistencias? No, puede haber tantas resistencias como sean posibles. Por ejemplo, ahorita ya casi todas las series de Navidad son LED, pero antes eran foquitos incandescentes y se le llaman series. ¿Por qué? Porque utilizan este esquema. Si se te funde un foquito, deja de prender toda la serie. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si se funde una resistencia, se corta el paso y ya no hay por donde pase la corriente, ¿vale? Por eso se llaman series. Entonces, ¿cómo resolvemos un circuito serie? Muy bien, nosotros vamos a tratar de que este circuito llevarlo a la parte más básica, que sería la ley de Ohm, lo que ya conocemos. Tenemos una fuente de voltaje y necesitamos una resistencia equivalente, ¿vale? ¿Para qué? Para aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm ya la conocemos, ¿no? La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. También sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y también sabemos que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad o entre la corriente. Entonces, ¿yo puedo pasar de este circuito serie a este? Sí, sí puedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy bien, en el circuito serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias que están en serie. Sería igual a la resistencia 1 más la 2 más la 3 hasta la resistencia enésima. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 100 resistencias, voy a sumar hasta la resistencia 100, y eso va a ser mi resistencia equivalente de mi circuito equivalente. ¿Para qué? Para que yo pueda aplicar la ley de Ohm. ¿Sale? Otra cosa es que el voltaje de la fuente se divide entre las resistencias. ¿Cómo escribimos esto? El voltaje es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3 hasta el voltaje de la resistencia enésima. ¿Vale? ¿Cómo vamos a calcular eso? Bueno, ya que yo tengo la resistencia equivalente,
puedo calcular con esta fórmula la corriente que circula por el circuito, y esa corriente es la misma que pasa en ese circuito porque son equivalentes. Entonces, si yo multiplico resistencia por corriente, voy a encontrar el voltaje de cada resistencia. Entonces, esas son las dos ecuaciones que caracterizan al circuito serie. Hay otro circuito, claro que hay otro circuito. Ese se llama circuito paralelo. ¿Cómo es este circuito? Tengo mi fuente de voltaje y en este caso las resistencias están todas conectadas a la fuente de voltaje directamente. También vamos a hacerlo mientras con 3. Si se fijan, yo aquí tengo el polo positivo de la fuente y aquí tengo el polo negativo de la fuente, y todas estas patas de la resistencia están al polo positivo y todas estas patas están al polo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, quiere decir que el voltaje de la fuente, que es este, es igual al voltaje de la resistencia 1, es igual al voltaje de la resistencia 2, y es igual al voltaje de la resistencia 3, y será igual al voltaje de la resistencia enésima. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas resistencias reciben el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque todas están conectadas directo. ¿Qué pasa con la corriente? Aquí pasa lo contrario que en el circuito serie. ¿Por qué? Yo tengo aquí una corriente total que sale de la fuente, y esa corriente se divide entre la corriente de las resistencias IR1, IR2 y R3. Entonces, ¿cómo es la corriente en un circuito? La corriente de la fuente se divide o es igual a la suma de la corriente de la primera resistencia más la corriente de la segunda más la corriente de la tercera, y así hasta las resistencias que tengamos hasta la enésima. ¿Vale? Entonces, la corriente que traiga la fuente se divide entre todas las resistencias. Como se pueden dar cuenta, es lo contrario del circuito serie. ¿Qué pasa si una resistencia se abre? Bueno, esa resistencia se apaga, pero las otras dos siguen conectadas a la fuente y siguen funcionando. Ese es el esquema que prácticamente usan todas las casas para encender sus focos. Aquí tienen apagadores que controlan la apertura y cierre de un circuito. Entonces tú lo presionas y se enciende un foco, lo presionas y se enciende un foco. Si apagas alguno, los demás no cambian de estado hasta que tú manualmente lo hagas. Entonces, este es un circuito paralelo y estas son las ecuaciones. De esto podemos pasar a esto, lo que teníamos a este lado. Claro que sí, podemos llegar al circuito más básico, que es una fuente con una resistencia. ¿Vale? Aquí tengo una resistencia equivalente, mi fuente de voltaje y mi corriente total. Esta corriente total es la misma que tengo aquí. ¿Vale? ¿Cómo llego o cómo encuentro la resistencia equivalente? Vamos a usar la siguiente fórmula. El inverso de la corriente de la resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3, y esto hasta la resistencia enésima. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 100 resistencias en paralelo, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma del inverso de todas esas 100 resistencias. ¿Esto para qué? Para pasar de este circuito a este pequeño. Muy bien. Aparte de esto, tenemos más. Claro que tenemos más. Hay un circuito que se llama mixto. El circuito mixto, como su nombre lo dice, toma partes de los dos circuitos. Vamos a hacer un circuito mixto aquí, rápido, para que lo puedan ver ustedes. Muy bien, este circuito sería un circuito mixto. ¿Por qué? Porque yo tengo una fuente de voltaje
tengo una resistencia conectada en serie con un paralelo de resistencias y en serie con una resistencia más, ¿sale? ¿Cómo resolvemos estos ejercicios? Lo hacemos paso a paso. Y lo que yo haría aquí primero es este paralelo, ¿sale? Resolverlo con la fórmula de la resistencia equivalente que acabamos de ver. ¿Para qué? Para llegar a ese circuito. Tengo mi fuente, la resistencia 1, ahora ya tengo el paralelo y la resistencia 3. Aquí tengo R1, R3 y ahora tengo la resistencia 2 en paralelo con la resistencia 3. Y este valor, ¿cómo lo sacamos? Con la fórmula. Y ahora ya puedo sumar todas para sacar una resistencia equivalente total, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo de cada uno de los tres circuitos para que les quede más claro. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo y dice lo siguiente. Dos focos, uno de 70 ohms y uno de 80, se conectan en serie a un voltaje de 120 volts y nos piden: inciso A, representa el circuito eléctrico; inciso B, calcula la corriente del circuito; e inciso C, determina el voltaje en cada foco. Vamos a hacer primero el inciso A. Vamos a representar el circuito eléctrico. Dicen que la fuente de voltaje, ¿sale?, es de 120 volts y hay en serie dos focos conectados. Recuerden que los focos los vamos a representar por dos resistencias, ¿vale? El foco 1 es de 70 ohms y el foco 2 es de 80. ¿Qué más nos piden calcular? Ese es el inciso A. Ya, si se dan cuenta, el inciso A es todo muy fácil. Después dice: calcula la corriente del circuito. Nosotros sabemos que como este circuito está cerrado, por él pasa una corriente y quedamos que esa corriente es la misma para las dos resistencias. ¿Por qué? Porque están en una sola rama, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos esa corriente? Lo primero que tenemos que hacer es pasar de este circuito al circuito básico, que es este que tenemos acá, una fuente de voltaje en serie con una sola resistencia. Y esta resistencia es la que nos hace falta para poder calcular esa corriente. ¿Por qué? Porque yo sé que esta fuente de voltaje vale 120 volts y necesito calcular la resistencia. Recordemos que esta corriente, al ser la resistencia equivalente, esta corriente es la misma. ¿Cómo vamos a sacar esta resistencia equivalente? Bueno, hace un rato vimos las fórmulas de circuito serie y quedamos que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la 3 hasta las resistencias que tengamos en serie. Aquí solo tengo dos, vamos a aplicar esa fórmula. RE es igual a la resistencia 1, que son 70 ohms, más la resistencia 2, que son 80 ohms. Hacemos la suma, la resistencia equivalente son 70 más 80, me da 150 ohms. ¿De qué me sirve saber la resistencia equivalente? Bueno, yo ya sé que esta vale 150 ohms. ¿De qué me sirve? Bueno, recordamos hace un rato la ley de Ohm. Nosotros sabemos que la corriente es igual al voltaje que se le aplica a la resistencia entre el valor de la resistencia. ¿Tenemos voltaje? Sí. ¿Tenemos la resistencia? Sí, que en este caso sería mi resistencia equivalente. Por lo tanto, puedo calcular esa corriente. La corriente es igual al voltaje, que vale 120 volts entre 150 ohms. Vamos a hacer ese cálculo. Calculadora. 120 entre 150 y eso me da 0.8 amperes. Recuerden que la corriente la medimos en amperes. Muy bien, este es el inciso B. Después el inciso C me pide determinar el voltaje en cada foco. ¿Cómo calculo el voltaje en cada foco? Vuelvo a recurrir a la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque yo sé que el voltaje, vamos a hacerlo aquí, según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y en este caso, ¿qué resistencia es? Cada resistencia que yo quiera saber su voltaje. Por ejemplo, esta le vamos a poner R1 y esta R2, ¿vale? Entonces, el voltaje en la resistencia 1, ¿a qué sería igual? A la resistencia 1, que vale 70 ohms,
por la corriente que pasa por la resistencia, que en este caso la acabamos de calcular y es 0.8 amperes. Muy bien, vamos a hacer esa multiplicación y con eso vamos a conocer el voltaje. Entonces 70 por 0.8 me da 56. Recordemos que el voltaje lo medimos en volts, entonces me da 56 volts. Muy bien, vamos con la resistencia que nos falta, que sería la 2. Voltaje en la resistencia 2 es igual al valor de la resistencia, que vale 80 ohms, por la corriente, que se recuerden que es la misma porque están en serie, 0.8 amperes. Entonces aquí es igual eso, vamos a hacer el cálculo. 0.8 por 80 y eso me da 64 volts. Ya determinamos el voltaje en cada resistencia. Entonces aquí hay 56 volts y aquí hay 64. Recordemos que una de las propiedades del circuito serie es que el voltaje se divide entre las resistencias más el voltaje de la 2 más el de la 3 hasta la enésima, ¿sale? Aquí solo tengo dos resistencias. Vamos a comprobar que el voltaje de mi fuente se dividió entre las resistencias. Entonces pongo el voltaje es igual al voltaje de la 1, 56 volts, más el de la 2, 64. ¿Y esto cuánto da? Me da 120 volts. Entonces con eso comprobamos que es verdad que el voltaje se divide entre las resistencias. Muy bien, jóvenes, en este caso vamos a ver el segundo ejemplo. Dice, una plancha eléctrica de 60 ohms se conecta en paralelo con un tostador de 90 ohms a 120 volts. Y me dice el inciso A representa el circuito eléctrico, inciso B determina la resistencia equivalente del circuito, inciso C determina la corriente del circuito e inciso D determina la corriente de cada resistencia. Muy bien. Vamos a iniciar con el circuito equivalente o el circuito de que nos están hablando. Tenemos una fuente de voltaje de 120 volts. Dice que está en paralelo con una plancha de 60 ohms y en paralelo con un tostador de 90 ohms. Muy bien. Me piden, bueno, este es el inciso A. Nosotros sabemos que de esta fuente de corriente va a salir una corriente total, que es la corriente del circuito, la que me piden en el inciso C. Y esta corriente se divide entre la corriente de la plancha, vamos a ponerle IT, y la corriente del tostador, le vamos a poner IT, ¿vale? Entonces me están pidiendo calcular en el inciso B la resistencia equivalente de estas dos, porque nosotros sabemos que de este circuito yo puedo pasar a este, un circuito más simple en el que yo puedo aplicar la ley de Ohm, 120 volts y una resistencia equivalente, y esta resistencia que calculo con la ley de Ohm es la corriente total de que estamos hablando. Entonces yo de esto puedo pasar a esto, sale aquí, ya tengo el inciso A. Vamos a hacer el inciso B, que es la resistencia equivalente. Recuerden que para el circuito paralelo la resistencia equivalente, la inversa de la resistencia equivalente, es igual a la inversa de la suma de sus resistencias, ¿sale? La inversa de la 1 más la inversa de la 2 más la inversa de la 3, y así hasta que yo acabe con todas las resistencias que yo tenga. Entonces aquí solo tengo dos resistencias, vamos a llegar nada más hasta acá. Vamos a hacerlo. El inverso de la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1, que en este caso vale 60 ohms, ¿vale? Más el inverso de la resistencia 2, que en este caso es 1 entre 90 ohms. ¿Qué sigue, chavos? Vamos a hacer esa suma. Aquí tenemos dos fracciones, vamos a hacerlo. Lo podemos hacer en la calculadora o lo podemos hacer a mano, ¿vale? Muy bien, entonces tomamos la calculadora. Ya recuerden que ya sabemos sumar fracciones, sin embargo, aquí la multiplicación va a ser un número muy grande. Vamos a hacerlo con la calculadora para que salga simplificado.
1/60 más 1/90. Muy bien, eso me da 0.02777. Entonces 1 entre la resistencia equivalente es igual a 0.027777, ¿sale? ¿Cómo podemos hacerlo con fracción? Bueno, vamos a hacerlo también con fracción. Multiplicamos 60 por 90 para obtener el máximo común divisor. 60 por 90 y nos da 5400. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el de arriba de la izquierda por el de abajo de la derecha y me da 90. 1 por 90 me da 90. Más el de abajo de la izquierda por el de arriba de la derecha, 60 por 1 me da 60. Entonces tenemos arriba 150 entre 5400. Esta fracción es esto, 0.0277. Muy bien. Muy bien, lo estamos haciendo así para los que lo hagan de las dos formas. ¿Cómo yo despejo a la resistencia equivalente? Lo voy a volver a escribir para que no sea tan largo acá. 1 entre RE es igual a 150 entre 5400. Vamos a hacerlo primero de este lado. La resistencia equivalente está dividiendo, pasaría multiplicando, y ese está multiplicando, pasa dividiendo. Y me queda lo siguiente, la resistencia equivalente es igual a 1 entre 0.02777. Vamos a ver cuánto da eso. Recuerden que solamente es un despeje, los despejes los sabemos hacer desde hace mucho tiempo. Entonces 1 entre 0.02777 y eso me da 36.01 ohms. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si yo despejo? Si yo despejo, vamos a hacer lo mismo. El 5400 está dividiendo, va a pasar multiplicando arriba, y la resistencia equivalente va a pasar multiplicando y el 150 dividiendo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo nos queda? Todo a la inversa. Me queda resistencia equivalente es igual a 5400 entre 150. Vamos a hacer esa división. 5400 entre 150 y eso me da 36 ohms. ¿Cuál de las dos es más exacta? Si lo haces con fracciones, ¿sale? Entonces ya quedamos que la resistencia equivalente es igual a 36 ohms. Muy bien, ya hicimos el inciso B. Recuerden que pueden pausar el video y copiar las operaciones. ¿Sale? Vamos a borrar esta parte. Y ya que tengo yo la resistencia equivalente, vamos a calcular el inciso C. El inciso C dice que calcule la corriente de todo el circuito. ¿Cómo voy a hacer esto? Ya tengo yo el circuito simplificado. Vamos a aplicar la ley de Ohm. Yo sé que en la corriente, en la ley de Ohm, es igual al voltaje entre la resistencia, que en este caso sería la equivalente. Entonces serían 120 volts, que es la fuente de voltaje, entre la resistencia equivalente, que vale 36 ohms. Vamos a hacer esa división. Muy bien, 120 entre 36. Y eso me da 3.333 amperes. Recuerden que la corriente la medimos en amperes. Esta corriente es la que consume todo el circuito, esta, la principal, la que está aquí. El inciso D me pide la corriente de cada resistencia. Aquí yo tengo dos formas de hacerlo, ¿vale? Pero la más fácil es seguir aplicando ley de Ohm. Recuerden que nosotros vimos que el circuito paralelo, el voltaje de la fuente se aplica a todas las resistencias, o sea que el voltaje para todas las resistencias es el mismo. Aquí tengo 120 volts, aquí también y aquí también. Por lo tanto, si yo quiero calcular la corriente de la plancha, la corriente de la plancha es igual al voltaje que le llega a la plancha. ¿A cuál le llega? El de la fuente, 120 volts, entre la corriente de la plancha.
que son, perdón, entre la resistencia de la plancha, que son 60 ohms. Eso está fácil de hacer. 120 entre 60, eso me da 2 amperes. Muy bien. Ahora, para calcular la corriente del tostador, ¿a qué es igual? Según la ley de Ohm, al voltaje. Recuerden que el voltaje de la fuente es el mismo que se aplica acá, por lo tanto siguen siendo 120 entre la resistencia de la plancha, que son 90. Vamos a hacer ese cálculo. 120 entre 90, y eso me da 1.33. Y si se dan cuenta, nosotros dijimos que la corriente en el circuito paralelo es la suma de las corrientes de las resistencias. Si yo sumo 2 más 1.33, que es la corriente entre los dos, me da 3.33, que es la corriente total. Por lo tanto, estamos comprobando que todo lo que dijimos del circuito paralelo es cierto. Muy bien, vamos a ver por último el tercer ejemplo de un circuito mixto, y dice lo siguiente. Para el siguiente circuito, calcula la resistencia equivalente de todo el circuito y la corriente que entrega la fuente. Solo nos piden dos cosas, pero si se dan cuenta, este es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque yo tengo una fuente de voltaje en serie con la resistencia 1. Esa resistencia 1 está en serie con este paralelo de 3 resistencias, y eso está en serie con la resistencia 5. Muy bien. De eso tenemos que pasar a ese circuito de abajo. Recordemos que es el circuito más sencillo al que le podemos aplicar la ley de Ohm. Y la corriente, esta es la misma que nos están pidiendo. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer primero es resolver este paralelo. ¿Por qué? Porque esta y esta están en serie con este paralelo. Entonces lo que tenemos que hacer es el paralelo de estas tres resistencias. Vamos a hacerlo entonces. Entonces vamos a poner, esta sería una resistencia equivalente, pero no es la equivalente que yo estoy buscando. Le vamos a poner resistencia equivalente 1. Entonces mi resistencia equivalente 1, que sería todo este paralelo de acá, que está en el cuadro azul, sería igual a ¿qué? Bueno, 1 entre la resistencia equivalente 1, sale es el inverso, es el igual al inverso de la suma de los tres resistencias. Si tuviéramos 4 serían 4 y así sucesivamente. Entonces sería a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Hasta la 3 porque llegamos solamente hasta la 3. Sin embargo, se pueden confundir porque dicen, bueno, la resistencia 1 es esta, entonces vamos a cambiar ese nombre. En este caso es la resistencia 2, en este caso es la 3 y en este caso es la 4. Vamos a sustituir esos datos. 1 entre RE1 es igual a 1 entre R2, que vale 4 ohms, o sea, un cuarto. Más 1 entre la resistencia 3, que sería 6. Un sexto. Muy bien. Más 1 entre la resistencia 4, que sería un medio. Muy bien. Vamos a tomar la calculadora y vamos a hacer esa suma. Muy bien, entonces tenemos un cuarto más un sexto más un medio. Muy bien, eso me da 0.916. Muy bien, entonces escribimos 1 entre la resistencia equivalente 1, que es esta que está aquí, es igual a 0.900, ¿qué dijimos? 16. Muy bien, ahora recuerden que hay que despejar la resistencia equivalente, ahí no se acaba. Entonces está dividiendo, pasa multiplicando, y ese está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1, que recordemos es esta que está acá, es igual ¿a qué? A 1 entre 0.916. ¿Por qué? Porque este pasó dividiendo y este multiplicando.
¿A cuánto equivale eso? Vamos a hacerlo. 1 entre 0.916 y eso da igual a 1.09. Muy bien, entonces sería igual a 1.09 ohms. Esta es mi resistencia equivalente. Bueno, no, perdón. Esta es mi resistencia equivalente. Entonces, de este circuito ya podemos borrar estas tres resistencias. Y ahora en su lugar vamos a poner la resistencia equivalente 1. Vamos a hacerlo, lo vamos a poner igual en negro. Ponemos una sola resistencia y conectamos el circuito. Y esta es RE1, que es el paralelo de estas tres y vale 1.09 ohms. Muy bien. Si se fijan, el circuito ya se ve más tranquilo, ¿no? Ya es más fácil. Ahora sí necesito esta resistencia equivalente. Le vamos a poner resistencia equivalente total. Si se fijan, ya de pasar de un circuito mixto, ahora yo solo tengo un circuito serie. ¿Cómo calculo la resistencia equivalente? Vamos a ponerle resistencia equivalente total. Como esto ya es un serie, es la suma de las resistencias. Sería R1 más RE1, que es el paralelo que acabamos de hacer ahorita, más R5. Sustituimos los datos. Resistencia equivalente total es igual a la 1, que son 5 ohms, más la que calculamos del paralelo, 1.09 ohms, más la 5, que vale 3 ohms. Resistencia equivalente total, tengo 5 más 3, 8, más 1.09, 9.09 ohms. Y este sí es uno de los incisos que me pide, es el inciso A. ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito? Entonces ahora sí ya puedo escribir aquí que esto vale 9.09 ohms. Y me piden calcular esta corriente, la corriente que consume todo el circuito. Ahora, ¿cómo lo hago? Aplico la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. En este caso sería la resistencia equivalente total. Sustituimos el voltaje, son 40 volts, entre la resistencia equivalente total, que son 9.09 ohms. Hacemos el cálculo y eso me da 40 entre 9.09, son 4.4 amperes. Esa es la corriente que consume todo el circuito. 4.4 amperes, aquí también es la misma, 4.4 amperes, y ese es mi inciso P. Como se pueden dar cuenta, un circuito mixto no tiene una receta para resolverse, sino que tú tienes que ver dónde te conviene empezar. Podríamos haber empezado sumando esta y al último hacer el paralelo y sumarlos juntos. Sin embargo, yo les recomiendo que siempre empiecen por los paralelos para que les quede un circuito serie y al final lo hagan de este modo.